quietos, se están tapando los ojos. ¿Cómo pueden no mirar? Si siento que quema por dentro, que ya no va más hacia atrás. Sigue avanzando lento, todos se han quedado quietos. Alguien ha parado el tiempo. La historia se repite una y otra vez, una y otra vez. Asentamientos conocidos, perfectamente señalados y localizados, donde habitan personas en condiciones de vida inhumanas, que se mantienen en el tiempo sin que llegue una solución. Yo no tengo miedo, me quiero marchar, miro sus ojos y no. Una persona ha muerto esta madrugada en el incendio de una chabola ubicada en el poblado de Santa Catalina, en la localidad de Lucena del Puerto. Fue un vecino quien dio la voz de alarma. Pero detrás de una noticia como esta, en principio un suceso sin identidades, hay nombres y unos apellidos, un contexto y el dolor profundo de un entorno que no queda recogido en los informes. Sé que hay cosas que me digo que no tienen que pasar, se despiertan del olvido, vuelven para hacerme llorar, yo me quedaría. La historia, como la denuncia, se repite. El incendio en una chabola que se cobra la vida de una persona, otra vez en Lucena del Puerto, apenas unas horas después de que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía presentase un nuevo informe sobre las vulneraciones de derechos en los asentamientos de Huelva y Almería. Ese mismo día que presentamos el informe, el martes, estaban siendo desalojadas personas del asentamiento precisamente por todo esto de la borrasca, que habían chabolas inundadas, los reubican en un sitio y luego el viernes hay un nuevo incendio. También recordemos el incendio que hubo en diciembre, no ha pasado ni un mes y ya hubo otro, esta vez con un desenlace terrible, que es la muerte de una persona abrazada en el incendio. No hay ninguna solución real, ¿no? Porque al final lo que desde la asociación se intenta poner de manifiesto es que por supuesto las personas no pueden vivir en esa situación tan indigna, ¿no? Entonces siempre estamos hablando de alternativas habitacionales, pues para que las personas abandonen ese sitio, porque es que no tienen dónde más vivir. Entonces también digamos como que la denuncia siempre va en esa línea, ¿no? Que las personas no pueden seguir viviendo en esa situación. El trabajo de campo realizado por la entidad andaluza documenta que los trabajadores y trabajadoras migrantes viven en infraviviendas sin luz ni agua, alejadas de los núcleos urbanos, con riesgo de sufrir incendios, con dificultades para acceder a la sanidad y a la escolarización de menores, y son víctimas de todo tipo de abusos en el ámbito laboral, sin que esta situación trascienda. No existen porque son como personas invisibles. Entonces eso también hace parte de puede quitar un poco la vista, porque no existen, no están contados, no están. Entonces también lo que nos interesaba era eso, ¿no? Como poner de manifiesto, estas personas existen, y pues hay que hacer algo al respecto, sobre todo para que para que las condiciones habitacionales sean dignas, sobre todo. Hubo una coyuntura muy interesante, que fue la financiación de Oxfam Intermón para este informe. Por supuesto que la asociación ya tiene como una década denunciando, pero sí que nos parecía interesante hacer un trabajo un poco más de fondo y sobre todo con las voces de las personas que viven en los asentamientos. Estudios como el que ha hecho la Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía permite dar luz a una de las zonas más turbias de nuestra geografía, donde se producen constantes vulneraciones y abusos y violencia, y que nos queda a todas algo ajena, o sea, es reiterativo, lo nombraba, situaciones tan dramáticas como esta quema de chabolas con resultado de fallecimiento. Sin embargo, la intervención no viene acompasada a una determinación real que genere alternativas habitacionales. Se plantea la erradicación de los asentamientos sin plantear cómo, dónde, en qué condiciones, con qué garantías viven las personas que al final son las que nos proveen y proveen a Europa de los frutos rojos. Nuestro acompañamiento sobre todo viene de tres ámbitos. Uno es qué luchas podemos dar en el marco normativo, o sea, qué regulaciones hacen falta que desde la administración pública obliguen a las empresas a tener un comportamiento responsable en su cadena de valor y en su dimensión social con la parte trabajadora y en su dimensión ambiental.
Otra segunda está conectado con esto que decía. Para nosotros es fundamental el fortalecimiento de sociedad civil. La sociedad civil ya está, ya se organiza, la propia persona que es afectada por algo afronta su situación y es la que mejor la conoce y la que toma acción en lo mismo. Y un tercer aspecto donde también creíamos que podíamos contribuir y empezamos a trabajar era con las empresas, trazar herramientas que permitan que tengan de una forma participada una representación mejorada de la voz trabajadora y una rendición de cuentas de su cadena de valor y de sus impactos a nivel sociales y ambientales. Con este informe se pretende documentar y analizar las condiciones de vida y trabajo de las personas migrantes en los asentamientos de Huelva y Almería. Se ha realizado un estudio cualitativo que se basa en entrevistas a trabajadores migrantes, personal de las administraciones públicas y ONGs, además de la observación sobre el terreno y el análisis de la información recabada por las investigadoras. En realidad, en principio no se encuentra nada nuevo, es decir, la situación en vez de mejorar en estos 20 años que llevan los asentamientos ha empeorado. También es importante señalar que hay un plan de erradicación de estos asentamientos informales, entonces mirar un poco si eso se estaba llevando a cabo, en qué consistía ese plan, pero bueno, también hay como mucha opacidad frente al asunto del plan. También continuamos con la insistencia de que es importante que las personas se empadronen, es decir, por supuesto que no queremos, o sea, el horizonte y lo ideal no es que las personas vivan allí, pero ya que están allí, que se puedan empadronar, porque eso abre la puerta a otro tipo de derechos y otro tipo de situación. Un espacio donde necesitamos una coordinación de distintos actores, para empezar las administraciones públicas, que tienen una obligación legal de facilitar el empadronamiento en cualquier entorno donde la persona necesite habitar, y eso es lo primero que lo saca de esa oscuridad y de esa sombra que refuerza un círculo de exclusión al que además es facilitado porque estos entornos de asentamiento están distantes de los núcleos urbanos, con lo cual todo eso hace una tormenta perfecta para que pues la situación se pueda perpetuar sin que tenga un impacto real, porque no colapsa una ciudad, no colapsa una administración. Sin embargo, los problemas que afronta este colectivo son muchos, según denuncia la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Infraviviendas construidas con materiales desechados, de plástico, cartón o palets. Falta de agua potable, electricidad y saneamientos. Cronificación de la situación para las personas que residen permanentemente en estos lugares, vulnerabilidad de los niños, mujeres y jóvenes extutelados, problemas de salud vinculados a condiciones de vida insalubres, la permanente amenaza de incendios. El caso de Lucena sí que es importante remarcarlo porque la situación de la recogida de residuos era, es decir, no hay, entonces son montañas de basura de plástico. Estos palets están construidos con plástico, con palets, entonces son materiales altamente inflamables. Entonces un incendio es muy difícil que solamente afecte a una chabola, como en este caso, que es como rarísimo, es sui generis, que solo se queme una chabola y un poquito de las que estaban alrededor, pero por lo general un incendio corre muy rápido por el material en el que están construidas las infraviviendas. Ante la falta de respuesta de las administraciones, la sociedad civil se organiza. Entidades como Oxfam Intermón participa y fomenta programas que permitan el aprendizaje colectivo y crea redes entre las organizaciones del tejido asociativo español. Y para darle cobertura a esas entidades y a las prácticas imprescindibles que realizan, existe este proyecto Tejiendo Derechos, que está protagonizado pues, por tres agendas, básicamente, por toda la cuestión de género, la cuestión migratoria y la cuestión de cuidado, que además, si ves, estas tres agendas vienen a confluir en el rostro de las personas que al final están siendo claves y que lo conocimos en el COVID, tanto para garantizar nuestra alimentación a través de la agricultura como para cuidar a nuestros mayores o nuestros hijos. La situación, no por conocida y persistente en el tiempo, deja de ser compleja. Son muchos los factores que permiten que se haga crónica, como se recoge en el informe, pero alguno de ellos incide e influye como consecuencia de conductas que mucho tienen que ver con la discriminación.
Hay asuntos que tienen que ver con el racismo, porque son personas que vienen en su mayoría racializadas, están haciendo un trabajo que al final nadie quiere hacer, entonces parece como que es esencial. Ya lo vimos en la pandemia, pero sí hay como un rechazo, toda esta preocupación de la migración, del llamado efecto llamada, como que hay mucho desconocimiento, mucho temor y también mucha falta de voluntad para hacerlo y mucho racismo también. Se hacen informes, se formulan denuncias, se presta una ayuda o se mira para otro lado. Pero la vida continúa siendo dura y muchas veces cruel en estos asentamientos donde se ven obligadas a vivir personas que ofrecen su trabajo, ese que la mayoría de los autóctonos rechaza, pero que enriquece a la comunidad y que resulta ser esencial.